sé de un pintor atrevido que sale a pintar contento sobre la tela del viento y la espuma del olvido. Yo sé de un pintor gigante, el de divinos colores, puesto a pintarles las flores a una corbeta mercante. Yo sé de un pobre pintor que mira el agua al pintar, el agua ronca del mar, con un entrañable amor. La inspiración para mí viene de la cotidianidad, de los elementos que le hacen impacto a uno y que lo puede traducir a nivel estético, en este caso pictórico. El arte ha sido una de las principales formas de manifestación que tiene Santos Arzú. Es justamente dentro de su introversión, es capaz de ver y de percibir el mundo, la realidad desde esta visión estética, de esta visión artística. La creatividad es para todos y es una obligación que debemos tener, no importa en el campo en el cual nos estemos desenvolviendo. En una sociedad sumamente compleja, una sociedad con muchas faltas de oportunidades para todos, con muchas exclusiones, y esto es lo que refleja, digamos, esta obra en la representación de los colores, que en sí mismos también se representa mucho el dolor, se representa mucho también la tristeza, estos claros oscuros, digamos, de una sociedad. Santos Arzú Quioto, desde mi punto de vista, es uno de los artistas mejor formados en el país. Una de las personas con una visión del arte muy completa, una persona cosmopolita, pero lo que más admiro de Arzú es su humildad, su forma de ser, su transparencia, su espíritu solidario. Es alguien que ha cambiado, digamos, su estilo, de pasar de un estilo figurativo a un estilo abstracto, y hoy en día es uno de los principales artistas de la plástica con capacidad de producir una obra abstracta, como lo vemos justamente en sus últimas exposiciones. No busco contar, o sea, las obras no son descriptivas, no solamente estas, sino que cualquier obra que he estado realizando no buscan narrar situaciones. Esta colección, él retoma un elemento del arraigo nacional, como son las coronas, que están en el centro de los centinelas, y el color morado y el color brillante de sus grupos étnicos, de los garífunas, retoma también esos elementos en algunos de los lienzos. Él toma no solo los arraigos de las flores y los homenajes a los muertos, sino que toma ese elemento de nuestro arraigo. Usted ve toda esa gama de colores, es una explosión, parece más bien un Big Bang, ¿verdad?, del universo, que estalla en colores, en texturas, en dimensiones, y en ese sentido él no se limita, ¿verdad?, sino que obedece a toda esa gama de color y texturas, que es lo más increíble en la obra de Santos Arzú Quioto. Santos Arzú Quioto es un artista de arte contemporáneo hondureño, considerado uno de los mejores creadores centroamericanos, y es un referente en esa generación intermedia, por decirlo así, de los artistas hondureños. Significa, en primer lugar, decir que las artes visuales siguen siendo fundamentales en el desarrollo artístico de Honduras, que las artes visuales tienen mucho que decir y que representar de la sociedad hondureña, y luego Santos Arzú como artista no solo es un representante, digamos, muy significativo de la cultura garífuna como de la cultura hondureña en general. La trascendencia que él ha tenido internacionalmente contrasta mucho con la humildad de este personaje. Santos Arzú es una persona con un carácter muy tranquilo, muy sosegado, pero con una personalidad sumamente humilde
Y a veces uno dice, pues no sé si estará tan consciente de lo grande que es él como artista, ¿no? Para el arte hondureño, para nuestra universidad, poder contar con exposiciones de Santos Arzukioto es un honor en realidad. Son espacios importantes que la universidad nunca puede perder nuevamente. Mis papás siempre le apostaron a la educación. De hecho, mi madre se graduó de perito mercantil, contador público, en el Instituto Moderno de aquella época, finales de los 50. Mi papá se graduó de ingeniero civil acá en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entonces, ellos vieron la importancia fundamental de la educación para nosotros como un arma para ir labrando, ir rompiendo barreras y poder discursar desde otras perspectivas. Desde mi propia Honduras hay tantos lugares que tengo que descubrir, a los cuales tengo que acercarme también. A nivel internacional también verme, situarme, otros retos, porque eso es lo interesante de participar en eventos internacionales o poder exponer fuera del país. Nos permite ubicarnos, nos permite agradecer muchas cosas que nosotros tenemos y que a veces pasan desapercibidas, pero hay momentos en que uno ve que está lejos de otras sociedades. Sin embargo, mis papás trataron de darnos a nosotros, a mí y a mis hermanos, le apostaron por la educación y el orgullo de ser. En mi niñez no hubo grandes bandazos, digamos. No había abundancia, pero tampoco era una carencia, sino que realmente vivíamos bien. Tengo un recuerdo de niñez bastante agradable. Mis padres ambos son de Trujillo. Yo nací en San Pedro Sula. Soy el mayor de 3 hermanos y pues desde que tenía 2 años estamos viviendo acá en Tegucigalpa. Por mis papás puedo decir de que ellos vinieron y trataron de insertarse, digamos, en una maquinaria como esta de Tegucigalpa. En una sociedad donde podemos ver clasismo, racismo, etc. Entonces, luchar contra toda esa ola no fue fácil. Tuve la fortuna de que mis padres tuvieron esa visión. No solamente ellos, sino también el resto de la familia, porque se vieron beneficiados mis primos, mis hermanos. Entonces tuvimos la posibilidad de estar en contacto con el arte desde muy pequeños, en concursos, en eventos. Entonces eso va permeando, va impregnando nuestra forma de ser y ver el mundo. Sí, hay muchos artistas en la familia, sobre todo a nivel de danza, de música, de teatro. Y pues ellos desde su propia intuición fueron desarrollando esto, nunca nos cortaron las alas, más bien nos incentivaban. Afortunadamente, ver imágenes de familiares que eran artistas, algunos de ellos no tuve la posibilidad de conocerlos, pero sí vi la obra de ellos. Entonces esta obra me impactó de tal manera que quedó grabado y siempre se vuelve como un abrevadero, como un referente para poder trabajar posteriormente. Los recuerdos de San Pedro Sula son muy difusos prácticamente, porque vine desde niño. Sin embargo, sí recuerdo muy bien las temporadas, sobre todo de Semana Santa y vacaciones, que pasaba con mis abuelas en Trujillo. Y lo recuerdo siempre con mucho cariño. El impacto que se tiene en la niñez es fundamental. El olor, es decir, los olores, los sabores, los colores, el puerto, eso de alguna manera se vuelve recurrente también. Apliqué a una beca de intercambio a FS, siendo adolescente. Gano esta beca para Estados Unidos, entonces me dio la oportunidad de poder estudiar durante un año allá en Estados Unidos, en Oregon. No podemos decir que soy el mismo de hace unos 20, 25 años, porque al inicio me interesaba mucho la figura humana, entonces captar a través del grafito, a través del lápiz de color, a través incluso de las acuarelas, las expresiones.
Y las expresiones iban sobre todo dadas en el rostro, entonces me zambuí directamente en tratar de dominar la figura humana, más concreta, el rostro. La primera exposición incluso que tuve trató sobre eso, sobre las emociones, cómo estaba expresado a través de los rostros. Pero más adelante las evoluciones van cambiando, ya y depende cómo me puedo acercar, ¿verdad? Puedo acercarme al soporte de la obra que antes estaba en papel o en cartones. Esa era una. Posteriormente doy un salto e ingreso hacia la lona, hacia el lienzo, pero también los materiales, o sea, no solamente el soporte. Uno como artista tiene un proyecto de vida, o sea, es el artista todo, en todo momento. No es que me convierto o me voy añadiendo algo, sino que como me visualizo como artista en toda la línea de mi vida, entonces, claro, hay que ir dándose posibilidad de ir evolucionando. Finales de los 80, principios de los 90, hay un cambio como más fuerte, digamos, porque comenzamos a trabajar ya a nivel de instalación. Instalación ya es el espacio como una variable artística, no solamente la pared. Los cuadros o la pintura también se van desbordando sus propios bastidores y comienzo a pintar las paredes. Pintar las paredes, entonces estamos hablando ya como si fuera un mega cuadro, entonces es un desbordarse de la pintura. La iluminación, los barnices, no solamente como capa protectora, sino como elemento compositivo también. También el collage, el romper papeles, seguir creando texturas también. En casi todas mis proyectos la textura es predominante, es fundamental, solo que en algunas se vuelven mucho más visuales, o sea, las pinto directamente, que cree cierto efecto visual, y hay otras que no, que realmente las hago. Entonces es el bulto prácticamente sobre el lienzo o sobre el cartón. La aglomeración pictórica, la potencia del color, la energía que sugiere y el acompañamiento del collage. Eso es permanente en la obra de Arzú. Es raro dentro de toda su práctica pictórica, fundamentalmente desde el año 1995 hasta 2019, que no encontremos en Arzú elementos extraestéticos que al entrar dentro de la matriz de la pintura fortalecen el discurso estético de su trabajo. Vemos una representación de los principales problemas y situaciones de la sociedad hondureña visto desde esto que es el arte, que es otra sensibilidad, otra mirada, otra percepción de la realidad, y claramente Santos Arzú en su obra nos ubica en las fisuras y en los fragmentos de la sociedad hondureña, en donde fenómenos como la exclusión, fenómenos como la pobreza, fenómenos como la falta de tolerancia están expresados en esta obra. Es unidad dentro de la diversidad. La obra de él es diversa, pero internamente tiene una profunda unidad, porque él tiene un algo, es que hay un hilo conductor en todo su trabajo, es su reflexión. Él tiene una reflexión sobre la vida, sobre el mundo, sobre el ser, y eso lo cuida profundamente en la forma en que aplica el color, en la forma en que estratégicamente dispersa la materia pictórica dentro del espacio bidimensional. Santos Arzú está considerado entre los 10 artistas plásticos más creativos de Centroamérica y sobre todo aquí también vemos a lo largo de su obra una voluntad también de estilo, una voluntad de forma, una voluntad estética que queda reflejado a lo largo de toda su obra. Arzú es capaz de construir una especie de claroscuro con colores intensos, por pasar de las zonas más, primero puede pasarse de zonas más claras a zonas más oscuras, pero también puede pasar de zonas más tersas a zonas más brumosas, donde se concentra la materia pictórica. Entonces vamos a ver en la obra de Arzú claridad y transparencia
colindando con zonas de mayor oscuridad. Pero al mismo tiempo, el otro recurso es tersura versus aglomeración de la materia pictórica. Este trabajo realmente, por supuesto, aplica todo lo que ha estado manifestándome y aún más que está dedicado a mi hermano, a un hermano fallecido hace 3 años, y el tema específico es sobre la muerte, la danza en el mar sin orillas. El mar es un elemento fundamental de nuestra cultura. Entonces, claro, voy concatenando todos estos elementos y plantearlos y replantearlos a través de Sudarios y Centinelas, que es un homenaje no solamente a mi hermano muerto, sino también a la dimensión trascendente. Este trabajo de Santos Arzú Quioto es un trabajo pedagógico, es un trabajo que cada vez que uno viene le encuentra una lectura, y eso era una obligación tenerlo aquí. Si usted se fija, es una colección muy grande. Los sudarios son bellísimos, los centinelas son inmensos también, y sin embargo, en una sala expositiva tan pequeña como la que en ese momento tenía disponible la Galería de Arte, sin embargo, él adaptó toda la colección en ese espacio tan pequeño, y más bien crea un efecto como que arropa al público que llega a verla, porque es tan imponente su trabajo y está tan lleno de color que realmente pues, uno se siente como arropado literalmente por ese trabajo tan interesante. Yo lo miro, el trabajo de Sudarios y Centinelas, como un quiebre en su vida profesional. Este trabajo va a ser un Santos antes y un Santos después. Analizando su obra, su trabajo, vemos que fue una catarsis que él sufrió cuando produjo este trabajo, y se produjo un nuevo Santos, un nuevo profesional después de esta producción. De repente estar trabajando en los grandes formatos, que le abona la monumentalidad, aunque no necesariamente el gran formato es monumental, pero definitivamente ayuda. Yo fundamentalmente he reflexionado en torno al tipo de abstracción que construye Arzú, porque esta no se trata de una abstracción comercial para enaltecer o embellecer la cocina, el comedor y las habitaciones de las personas. Estamos hablando de una abstracción que linda con la filosofía. Es un hombre con un pensamiento muy reflexivo, es una abstracción que habla de la vida, es una abstracción muy simbólica, es una abstracción que habla del ser, de lo más profundo del ser. Es una abstracción anclado en la diversidad de la conciencia humana. Entonces, cuando uno ve la pintura de Arzú, irremediablemente el primer sentimiento que tiene es de silencio, es de contemplación. En la obra, la parte monumental y sobre todo el gran formato, el gran tamaño, siempre me ha gustado porque me permite a mí expresarme de mejor manera. Esto se fue logrando poco a poco, o sea, esta expansión de los formatos no fue desde la primera vez, sino que al ir estudiando los espacios, entonces me di cuenta que podía ir agrandando y que me podía ir manifestando de mejor manera en el gran formato, en el gran tamaño. Ahora, está relacionado con la monumentalidad. Él estudia mucho el espacio, vino muchas veces a este espacio a meditarlo y conceptualizarlo, entonces él estudia mucho el espacio para ver su obra, ¿no? Porque su obra es gigante, su obra es como él mismo, como su espíritu. Esto es Santos, o sea,
Quien entra aquí ve de un solo cómo es el maestro. Su mente es grandísima y su espíritu también es grande. Entonces, él muestra lo que es. La monumentalidad está dada sobre todo en el impacto, en la profundidad del impacto que podemos lograr en el público con una obra que puede ser pequeña. Eso ya estamos hablando de monumentalidad. Entonces, como me interesa la parte introspectiva, como si fuesen grandes templos, no estoy hablando del sentido religioso, sino más bien de la trascendencia, la monumentalidad evoca esa situación. La obra monumental tendría que ser para espacios públicos, ¿verdad? Edificios, lobbies de hoteles o de edificios o salas expositivas, pero eso es importante porque va a ser, como digo, un referente para las nuevas generaciones de pensar en grande, de pensar en espacios. Esta es una colección que fácilmente puede ser ubicada en cualquier museo del mundo, no solamente por el tamaño, sino que por el referente y calidad artística que tiene. Es que como la pintura de él es muy matérica, los elementos de collage que utiliza, sobre todo resinas, le permiten dar un toque más orgánico a su plástica. Le da mayor fuerza, profundidad, volumen a su trabajo. Arzú es un hombre que tiene, desde el punto de vista técnico, dos características. Ama la aglomeración de la materia pictórica, pero también ama los elementos que integra, porque él es un hombre que construye profundamente volumen en el espacio bidimensional. De esa manera la pintura no le queda plana, sino que le queda como un bajo relieve. Arzú bien podría ser un buen escultor, porque tiene esa capacidad de construir volúmenes con la pintura. Esa es la metodología que utilizo normalmente, trabajar en el suelo, como trabajo con manchas, pero también trabajo con planos inclinados. Hay ciertos chorretes o voy trabajando por capas. A veces hay pinturas que tienen hasta 8 o 10 capas, hay que dejar que sequen, o puedo trabajar húmedo sobre húmedo, o puedo trabajar verticalmente algunas veces. O sea, todo esto se combina. Ahora, lo importante es que a veces incluso el público no note dónde comienza un momento y dónde termina otro, sino que haya una interrelación entre los diversos elementos pictóricos. Hay cierto estoicismo en esa pintura de Arzú. No es cualquier abstracción, es una abstracción con sentido, con significado. Y desde ahí es un soporte fundamental para el desarrollo de la crítica, porque le permite a uno reflexionar profundamente a partir del color, de sus texturas y de los elementos que incorpora como collage. Porque no son casuales, son profundamente pensados, son reflexionados. Yo lo llamaría un dato. Un dato es cuando no es explicable, o sea, no le meto una racionalización al porqué, simplemente es una atracción. En este caso son los colores cálidos. El rojo, por ejemplo, para mí es un color que siempre me va a llamar la atención, siempre. Naranjas y toda esta gama. Es que la migración puede ser física, así como nuestros hermanos hondureños que se van desplazando, pero también puede ser mental y a nivel de sueños o de deseos o de proyectos. Cuando estoy hablando de los errantes, utilicé la figura de los cometas, entonces comencé a investigar sobre los cometas. Entonces en vez de ponerle migrantes, entonces le puse los errantes, un poco que la gente pudiese llegar y hacer sus propias lecturas, pero el migrante no solamente es el que va huyendo o buscando o encontrando, sino también se habla del derecho a no migrar. Entonces el derecho a no migrar es tener las condiciones necesarias para poder desarrollarse como persona o como artista. Si nos vamos a los errantes, que lo expuse en 2007 en el Museo para la Identidad Nacional, ahí dominaba naranjas, negros y grises. Entonces varía. Si nos vamos ahora al que hemos realizado con Armando Lara, ahí son los azules.
los que predominan, azules y morados. Entonces, ese es parte también del proceso de investigación. Somos diferentes, pero no somos incompatibles. O sea que con Armando Lara primero somos amigos desde hace mucho tiempo. Conocemos nuestra obra. Hicimos 2 amagos de hacer este proyecto. Uno fue a finales de los 90, después fue en 2008. Pero al final, por cuestiones de agenda, nunca nos pudimos poner de acuerdo. Llegó un momento en que dijimos, bueno, ¿por qué no llevamos a cabo esto? Entonces sentémonos, veamos cómo están nuestras agendas, trabajemos en una obra conjunta. Fluyó mucho porque hubo mucho respeto en lo que el otro estaba trabajando. Entonces yo trabajaba obra, pero también estaba pendiente de lo que podría hacer Armando Lara. Entonces yo estaba evocando los cuerpos, estos cuerpos levitantes ahí en el éter. Pero también Armando, cuando estaba pintando y después me pasaba la obra que él estaba trabajando, él se imaginaba mis manchas, se imaginaba las texturas. O sea, para mí, en este proyecto, la clave es la confianza en el otro. O sea, yo no puedo, ¿qué le voy a decir a Armando Lara, por ejemplo? Entonces él tiene su libertad absoluta, tiene su técnica, tiene su magia de poder hacer su obra. Yo solamente podía dejar espacios, pero no me podía imaginar ni insinuarle a él. Él simplemente iba a hacer su propia lectura y viceversa de lo que estaba sucediendo, de lo que estábamos viendo, y le damos oportunidad a la sorpresa, o sea, a la emoción de poder ver qué era lo que estaba haciendo el otro. Falta todo prácticamente. Nosotros somos artistas en proceso, somos proyecto y tarea. Por lo tanto, es inacabado el proceso que uno está llevando. Si me preguntaran cómo visualizo, bueno, si tengo salud, investigando, trabajando, exponiendo, curioseando, dejar que la sorpresa también inunde y poder convocar, hablar, dejar obras abiertas, porque esa es la razón de ser artista, una antena, una especie de catalizador de la sociedad. Pinta mi amigo el pintor, sus angelones dorados, con nubes arrodillados, con soles alrededor. Pínteme con sus pinceles los angelitos medrosos, que me trajeron piadosos sus 2 ramos de claveles.